Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes en el Día del Señor. Hoy día es primer día de la semana, octavo día, domingo, agosto 18 del 2019. Así que, hermanos, un saludo en el nombre del Señor. Vamos a empezar nuestra reunión y vamos a leer un salmo. Ese salmo eh, es referente a la soberanía de Dios. Dice así, Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos e invocamos tu nombre. Contaremos todas tus proezas, puesto que tomaré tiempo, yo juzgaré rectamente. Tú humillarás a la tierra y a todos los que moran en ella. Esta es la versión aramaica de la Peshita. Peshita significa camino directo, camino correcto. Tú mirarás a la tierra, a todos los que moran en ella, tú estableciste a sus moradores, tú has dicho a los insensatos no se conduzcan insensatamente, y a los impíos no sean arrogantes, no levanten su frente en alto, ni hablen con el cuello erguido, porque el enaltecimiento no surge del occidente, ni al desierto montañoso, porque Dios es el juez, a este humilla y a este enaltece. Porque la copa está en la mano de Yahweh, llena de vino, mezclado perturbador, la inclina a uno y a otro. Tú colarás su sedimento y beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo viviré para siempre y cantaré salmos al Dios de Jacob. Amén. Quebrantamiento, todo el poderío de los impíos, pero el poderío de los justos será ensalzado. Palabra de Dios. Así que vamos a orar. Oremos, hermano. Padre Celestial, en esta mañana venimos en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente, corazón, para escuchar tu palabra. Y así nos guíe a crecimiento espiritual. Que tu palabra sea expuesta fielmente y que tu Espíritu Santo nos abra el corazón. Ahora y siempre. Amén. Muy bien, ahora que hemos hecho esta lectura y orado, vamos a abrir la Biblia, Romanos 8. Voy a utilizar esta versión, si usted tiene la versión Reina Valera o la versión de las Américas, lo puede usar. Otra versión, yo tengo aquí la versión Reina Valera en el milagro de la Internet y también tengo la versión de las Américas. O sea, tengo tres versiones. La versión de aramaica, Peshita, y luego la versión de Reina Valera y la versión también de las Américas. Vamos a leer entonces Romanos 8 del 9 al 11. El tema de hoy es vivos en Cristo. Es un tema que está en conexión con el tema pasado. Ahí está. Tema vivos en Cristo, Romanos 8, 9 al 11. Voy a leer la versión de la Peshita otra vez, versión del camino correcto. Así es, eso significa en aramaico. Y ustedes me siguen en la versión que tienen. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, del 9 al 11. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu está vivo por causa
de la justicia. Porque si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de ese espíritu que habita en ustedes. Amén. Entonces vamos a pasar directamente, nos vamos a tirar a la piscina, inmediatamente vamos a sondear las profundidades del mar. Bueno, dije piscina. Y vamos a ver todo lo que hay dentro. En este caso, las escrituras. No va a haber chistes ni cuentos, ni historietas de novela. Va a ser la palabra de Dios, porque la razón que estamos aquí en esta mañana es para ser edificados por su palabra a través del poder del Espíritu Santo. Así que usted con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta y una actitud positiva, vamos a recibir la palabra de Dios. Habíamos empezado el capítulo 8, si van al versículo 1, todos con su Biblia, porque hoy día, como saben, como siempre es, Dios nos habla por su palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 8, dice, así pues ya no hay condenación para los que estando en Jesucristo no andan conforme a la carne. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, cuando dice andar, no es caminar, o sea, no es eso en realidad. Lo que dice andar es vivir, vivir. Los que vivimos en esta vida, en la carne, físicamente, cuando dice carne, o sea, la naturaleza humana, nosotros que vivimos. Los que estamos en Cristo, no estamos condenados. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? ¿Condenación de qué? Condenación significa castigo por una violación. ¿Cuál es la violación? Nosotros violamos todos los días la ley de Dios. Y Pablo dice anteriormente en el capítulo 7, estaba hablando, de que hay una ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte pelea contra la ley de nuestra mente, que es la ley del espíritu. Entonces hay un conflicto diario entre la ley del pecado de la muerte y la ley de la mente, la ley del espíritu. Por eso Pablo dice en el versículo 25, capítulo 7, gracias a Dios, en el 24, soy un hombre miserable, o miserable de mí, dicen otras versiones. ¿Quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuerpo de muerte? Bueno, a nuestro cuerpo. Porque como seres humanos sabemos que un día vamos a partir de esta tierra. No sabemos cuándo ni cómo, pero va a suceder. Entonces, este cuerpo de muerte está sujeto al pecado. No es un cuerpo espiritual. Entonces, como está sujeto al pecado, entonces Pablo dice, bueno, ¿quién me va a librar del poder de la ley del pecado de la muerte? ¿Quién me va a librar? Entonces en el 25 dice Pablo, ya sé quién, dice Pablo, Jesucristo. Por eso dice en el 25, gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la otra versión de ustedes tienen, en la versión de las Américas y en la versión Reina Valera, dice, gracias a Dios por Jesucristo. La otra versión dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, prácticamente es la misma forma, ah, pequeñas variaciones, pero es lo mismo. Aquí en esta versión dice también, gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque ahora yo en mi mente, dice, sirvo a la ley de Dios. Quiere decir, sirvo viene de la palabra esclavo. O sea, Pablo está diciendo, mi mente es esclavo de la ley de Dios. Cuando decimos mi mente es esclavo de la ley de Dios, es lo mismo que decir mi mente sirve a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque un pecado, pero porque servir es ser esclavo. Viene de la palabra griega doulo. Servir es esclavo. El esclavo no tiene voluntad de hablar, sus opiniones no importan, no tiene derechos, tiene muchos deberes.
ah, no se puede salir porque es de por vida. Entonces, cuando uno es esclavo de Cristo, uno le está diciendo a Cristo, Señor, mis opiniones y mis comentarios y mis cuestionamientos no tienen lugar. Tú di la palabra, yo obedezco lo que tú dices. Yo hago tu voluntad, no la mía. Yo ya he muerto a mí mismo. Como yo he muerto a mí mismo, yo vivo para hacer tu voluntad. Mis deseos no tienen prerrogativa, son tus deseos. Mis opiniones no valen un cacahuate, pero lo que tú dices sí. Lo que yo pienso y cuestiono es irrelevante, pero lo que dice tu palabra sí. Eso es ser un esclavo. Prácticamente eso es ser un esclavo. Por eso la Biblia dice en muchas partes que el que no se somete a la ley de Dios es un rebelde. Parece mentira, pero es la verdad. El que no se somete a la palabra de Dios es un rebelde. Ahora, nosotros somos pecadores. Nadie es perfecto. Todos los días somos rebeldes porque todos los días pecamos. Por eso Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo lo que odio, eso hago. Sí, él dice así. Lo que más detesto con toda mi alma, eso hago. Yo no sé qué hacer. Yo encuentro esta ley que con mi mente sirvo a la ley del espíritu, pero en mi carne a la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay un conflicto. Y Pablo dice, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, capítulo 8, por eso dice, pero no hay condenación a los que están en Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo es nuestra propiciación. Quiere decir que eres el sacrificio perfecto a la ira de Dios. Entonces, Él cuando muere satisface la justicia de Dios, Dios se queda contento, pero al mismo tiempo, la sangre de Cristo, su sacrificio, nos limpia de todo pecado cuando ponemos la fe en Él. Entonces, el Dios el Padre nos declara justos con la justicia de Cristo, de su Hijo. Entonces nosotros podemos decir, gracias a Dios, ya no estoy condenado porque estoy en Cristo. Diga amén, puede escribir amén. Ahí sí puede gritar amén, porque es así. Y dice, porque la ley del Espíritu que está en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto de la ley de nuestra mente y de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Ese conflicto se resuelve cuando uno pone su fe en Jesucristo, porque Él nos libra de la condenación de la ley del pecado y de la muerte, y al mismo tiempo Dios nos justifica y Él nos da la vida eterna. Justificación es salvación, salvación. Entonces, por eso dice en el versículo 3, capítulo 8, por cuanto la ley, yo era por la ley débil a causa de la debilidad de mi carne. Claro, la ley que está en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, Éxodo 20 en adelante. Entonces, uno sabe que la ley es perfecta. La ley es perfecta. La ley es santa. La ley es buena. La ley es espiritual. Pero ¿cuál es el problema? No tiene poder para hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, supongamos que esta botella con agua es la ley y yo tengo sed. ¿Ok? Bueno, el agua calma mi sed. Pero ¿qué tal si el agua está aquí y yo digo, tengo sed, y le miro al agua? Tengo sed, tengo sed. Agua, muévete y pon agua en mi boca. Botella. No, no se va a mover. No importa cuán sediente esto, no le importa nada a la botella. Bueno, la ley nos dice algo similar.
La ley nos dice todo lo que tenemos que hacer y uno dice, bueno, ley, bueno, ya sé, ahora ayúdame a vivir, cumplir tu ley. No lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Ahí va a estar. La letra está ahí. No, no tiene poder para hacerme que yo obedezca su ley. Solamente me dice, recuerde el espejo. Y aquí tengo el espejito como ejemplo. Uno se mira al espejo y uno dice, pero qué feo pelo, no me peiné, que falta esto, que el otro. Bueno, el espejo no te va a peinar ni te va a lavar la cara. Solamente te dice cómo estás tú. La ley nos dice cómo estamos nosotros. Entonces, ¿qué hacer para cumplir eso? Bueno, dice aquí, porque somos débiles, dice, Dios envió a su Hijo, versículo 3. Este es el Evangelio. Mire, 8:3, Romanos 8:3 es el Evangelio, subráyalo. Aquí está mi marcador, como siempre. Tengo cantidad de marcadores de muchos colores, pero me gusta el amarillo. Entonces, marcando, ya lo marqué, lo voy a pasar otra vez, para que se marque bien. Dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjese, Juan 1:1, ¿no? El verbo era, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, por causa del pecado, lo envió para que Él condenara al pecado en su carne. Gloria a Dios, lo que está diciendo es exactamente. Este es el Evangelio. Ah, ¿Cómo hizo que nosotros, estando en Cristo, podamos vencer la ley del pecado? Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Él obedeció pasivamente, fue a la cruz, activamente cumplió la ley. Y Él, cuando murió en la cruz del Calvario, condenó al pecado en su carne. Él se hizo maldito. Esto es lo que dice Gálatas, ¿no? Si vamos al libro de Gálatas, vamos a ver, para entender, porque esto es muy importante. Este es el Evangelio. Entonces, cuando vamos a Gálatas, estoy leyendo aquí, estoy buscando. Tengo aquí también, pero no quiero perder la habilidad de encontrar textos por mí mismo, como en los tiempos antiguos. ¿Ok? Muy bien. Dice así, ah, está en Gálatas capítulo 3, dice así, versículo 13. Gálatas 3:13. Lo estoy poniendo aquí, ¿ven? Entonces así ya tengo mi Biblia. Lo puede hacer. Dice Gálatas 3:13. Pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Fíjese. ¿Cómo? Aquí está. Lea bien. Al hacerse maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Al hacerse maldición por nosotros. Aquí lo dice Pablo, hermano. Él nos rescató de la maldición de la ley. Dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir eso? Que el que era colgado en un madero, sí, era maldito o se consideraba maldito. Pero hay algo más detrás de eso. Él llevó nuestros pecados. Por eso cuando volvamos a Romanos, capítulo 8, vemos, por causa del pecado, para que condenara el pecado en su carne. Cuando Él llevó el pecado en su carne, se hizo maldito. Entonces, Dios tenía que castigar ya no a los elegidos, sino a Jesús y su sacrificio perfecto. Derrama su sangre en el Calvario y su sangre preciosa, más preciosa que la de los machos cabríos, de los toros, de las palomillas, de, de los pajaritos y de todas las tórtolas que
que sacrificaban en las ceremonias de Moisés. Porque la carne, la sangre de los animales no quita el pecado. ¿Sabía usted eso? Pero la sangre de Cristo sí. Sacrificio perfecto. Entonces, ese es el evangelio. Por eso que cuando estamos en Cristo, somos libres y ya no hay condenación. Entonces, por eso dice en el versículo 6, porque si pensamos, si nuestra mente es una mentalidad mundana, entonces el producto es muerte. Los que no están en Cristo, escuche bien, los que no están en Cristo y su mentalidad, su mente, está en las cosas de este mundo, parten de la carne, terminan en muerte. Todo aquel que piensa en Cristo es un mundano. Un mundano no implica que sea borracho necesariamente o drogadicto, sino significa que Dios no está en su vida. Todos sus planes que tiene es humanitario, humanismo, es cosas seculares. O sea, a Dios no le importa ni un pepino. Yo creo que ni los animales son así. En serio. Yo creo que el animal de alguna forma sabe que hay un creador. No sé cómo, pero lo sabe. Pero el hombre racional, arrogante, soberbio, socarrón, malcriado, hocicón, irrespetuoso, malagradecido, indolente, de corazón frío, bruto, bruto. No sirve para nada esa persona. Entonces, ¿por qué vive sin Dios? Es la verdad. Hay millones de esos en todas partes del mundo, hasta en Facebook. Pero dice aquí, el que está en el Espíritu, versículo 6, su mente en el Espíritu, el que piensa, el que tiene una vida basada en el Espíritu de Dios, dice que el resultado es vida y paz, lo opuesto. Subrayelo otra vez, aquí está, marcador, versículo 6, y dice, ya que la forma de pensar que es la de la carne es enemistad contra Dios. O sea, ¿cómo el hombre es enemigo de Dios? ¿Cómo el hombre es enemigo de Dios? El hombre es enemigo de Dios porque la mente del hombre, el hombre sin Cristo, es una mente rebelde. ¿Se acuerda que dije al principio? Es rebelde porque no le importa para nada la ley de Dios. Su mente no entiende. O sea, usted le dice algo simple de las cosas espirituales, no entiende. Eso se llama bruto. Bruto no solamente es el que no sabe leer. Hay personas muy educadas que son brutos. Sí, directo. Yo les digo a la gente, hermano. Tal vez ustedes pensaban que estoy bromeando. No. Yo cuando me encuentro con personas así, yo les digo, tú eres un bruto. Sí, directo. Porque, ¿por qué le voy a decir otra cosa cuando no lo son? Hay que decirle lo que son. Son brutos, arrogantes, soberbios. ¿Me entiende? Entonces, el hombre que no tiene a Dios en su vida es enemigo de Dios. Enemigo de Dios significa, pues Dios está en guerra contra él. Por eso es enemigo, es como una guerra, ¿no? Y dice, pues no se sujeta a la ley de Dios porque no puede, no puede. O sea, el hombre sin Cristo no le importa nada la ley de Dios, ¿no? No le importa nada, no le importa nada. Si se da cuenta el animal, cualquier animal que hay, ellos viven de acuerdo a su instinto. Ellos no violan su instinto, no violan su instinto. Observe un animal, observe un ave, todos los días. Ellos siguen un patrón de conducta. Esa es la ley de ellos. Observe, diríamos, digamos,
a un perro, el más común de todos, domesticado, él tiene su patrón de conducta. Ellos no se van a comportar como un gato. El gato no se va a comportar como un ratón. El ratón no se va a comportar como una vaca. Entonces, cada uno tiene sus limitaciones. El hombre no es así. El hombre es tan rebelde que quiere cambiar lo que es ideología del género, ¿no? Dice, yo ya no me siento hombre, a partir de este momento soy mujer. Bueno, me voy ahora a pintar. Se pone pinturas y garabatos en la cara. Cree que es mujer. Otros van más allá y dicen, bueno, voy a mutilarme el órgano sexual porque quiero ser mujer. Después se arrepiente y dice, uy, me mutilé, ahora quiero ponérmelo porque ahora ya soy hombre. O soy fluido, hoy mujer, en una hora hombre, en una hora no soy nada, ni mujer ni hombre, y después otra vez hombre. O sea, la mentalidad es tan pervertida del hombre que viola deliberadamente la ley de Dios. Y no puede tampoco sujetarse a la ley de Dios. ¿Se acuerda el caso del agua? Sí, yo quiero el agua, pero, a ver, agua, botella, vente solito a mi boca. No, 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 no puede. Es imposible. Entonces, como está en enemistad con Dios y no puede, ¿no? Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí termina lo que hicimos la semana pasada. O sea, el hombre que vive de acuerdo a su mentalidad humanista, piensa, ¿no? A ver, hoy día, mañana, el día que viene, el próximo año, un montón de cosas, yo hago esto, esto y esto. Su mente cree que él es Dios, ¿no? El pobre gusano, porque el hombre es gusano, sin Dios. O sea, el pobre gusano cree que es Dios. Usted sabe que al gusano se le pisa y se muere, se le destroza todos los gusanos. El hombre es un gusano, el hombre sin Dios es un pobre gusano. Entonces piensa, elabora, uy, qué bonito, yo soy Dios de mí mismo, yo hago lo que quiero, hablo tonteras de mi boca lo que quiero, yo soy Dios de mí mismo. Bueno, eres un gusano, eres un gusano, no sirves para nada, porque estás dentro de la ley del pecado y de la muerte. No hay nada bueno en ti, Pablo lo dice. Todas tus ideas humanistas a la basura. No sirven. Tienes que estar en Cristo. Sí, el hombre en Cristo tiene valor de Cristo, no de uno, de Cristo. Porque Cristo, justamente, la justicia de él, su perfección de vida, se lo da al hombre. Uno no es perfecto, pero la perfección de Cristo lo pone. Entonces Dios el Padre nos mira a través, digamos, de un espejo que es Cristo y nos dice, oh, tú eres justo, pero eres justo por Cristo, no por ti mismo. ¿Se acuerda el ejemplo que siempre pongo que cuando abrí una cuenta de banco para mi niña? Bueno, trabajaba, pero en su cuenta yo puse dinero por ella. En el banco aparece que ella tiene dinero, pero realmente, ¿de quién es el dinero? Mío. Dependía de mí que ella tenga dinero en su cuenta y aparezca en su nombre y dinero. En otras palabras, el dinero nunca fue de ella, sino mío. Es lo mismo con la justicia de Dios. Somos justos, pero no porque somos justos, sino por la justicia de Cristo. Entonces, Él nos acredita, Él nos imputa su justicia cuando creemos en Él, en su sacrificio. Entonces, por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, esto de nueva criatura, eso es muy importante. Porque en Facebook hay tanta ignorancia bíblica, tanta ignorancia. Ya me da ganas de llorar cuando veo esa ignorancia. Cuando dicen nueva criatura en Cristo, ellos asumen que ya no se peca. Bueno, les tengo buenas noticias o malas. Sí, vamos a seguir pecando. Sí, vamos a seguir pecando.
Porque justamente la experiencia nos dice que no somos perfectos. No tengo que a ustedes demostrarles que somos pecadores. No tengo que demostrarles. Pero el número dos es la misma escritura, ¿no? Nos dice que lo siguiente, referente al pecado. Dice, si decimos que estamos en comunión con Él, 1 Juan capítulo 6, y andamos en tinieblas, o sea, en pecado, somos mentirosos y no andamos en la verdad. Esto es para los cristianos, ¿ok? Dice que si tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, bien interesante, porque aquí el verbo dice nos limpia, presente. En el original es continuo. Nos está limpiando. Es como una fuente de agua. Le voy a explicar la diferencia. Por ejemplo, aquí está el agua. Este agua es agua. Claro, es agua, pero está en una botella. Ahora, lo puedo tomar si quiero, pero hay otro tipo de agua del río. Esa agua del río no está en botella, está corriendo. Corre el agua y a mí me gusta. Acá hay montañas en San Bernardino, hermosas. Uno va y me gusta observar el río, el sonido del río, el sonido del río con las piedras y miro el agua. Me gusta. Esa agua es natural y corre. Ese es el concepto cuando dice, y la sangre de Cristo nos limpia, nos está diciendo, y la sangre de Cristo nos sigue limpiando como el río, no como el agua de la botella, porque esto se acaba. El agua del río no, corre. Así es, la sangre de Cristo nos está limpiando. Pero ¿qué más dice ahí? Dice también, si decimos que no hay pecado en nosotros, eso es verdad. No, no dice eso. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dos cosas importantes. Hay grupos heréticos que dicen que uno ya no tiene que pecar. Bueno, aquí Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos mintiendo. Por eso yo digo, de ahí saco la figura que les digo, mírense al espejo, hermano. Usted está ahí. Usted no el espejo no le va a engañar, el espejo no le va a decir, oh, tienes tres ojos cuando usted tiene dos, le va a mostrar exacto cómo es usted. No se puede engañar. Y si negamos que tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. O sea, somos mentirosos. Pero ahí no queda el asunto. Y dice, pero si confesamos nuestros pecados, gloria a Dios, aquí está la solución. Si confesamos todos los días, hermano, todos los días. Por eso las oraciones de la noche, ustedes tienen que entender, hermano. No puede haber una carga cuando, imagínense que un ladrón que está condenado a muerte, o un ladrón o un asesino, le digan, ¿sabes qué? Vas a tener que venir al juez porque el juez, si tú le dices la verdad, te va a liberar. Se imagina que el asesino le diga, no, estoy cansado de ir al juez, ya no quiero ir al juez, ya me cansé, tengo que estar con él, o está loco, ¿no? O está bromeando. Pero un asesino que piensa bien va a tener que presentarse porque el juez le va a liberar. Es lo mismo cuando nos confesamos en la noche nuestros pecados a Dios. Hay que hacerlo con alegría, porque es una liberación espiritual. Con alegría, hermano. Entonces, cuando oramos, usted tiene que decir, Señor, durante este día hice esto, 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 esto. Perdóname en el nombre de Jesús, porque tu sangre nos sigue limpiando de toda maldad. Y dice, Él es fiel y justo, fiel y justo. O sea, Él no va a decir, a ver, ¿qué nombre? No sé, Rosaura, ya no te voy a perdonar porque todos los días pecas. No, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Y eso es importante. Esto es importante, hermano. Volviendo a Romanos capítulo 8. Siempre pongo aquí el marcador para no perderme la página. Abra la Biblia en Romanos 8, porque ese es el texto de hoy. Dice, entonces después que sucede eso, va al versículo 9 y dice, pero, ahora el pero, Pablo siempre utiliza eso, porque Pablo describe la doctrina cristiana en forma narrativa. Entonces, como él escribe en forma narrativa, Pablo es experto en usar conjunciones. Eso se lo dije desde hace 3 años, cuando empezamos a estudiar los libros de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Gálatas, Efesios, Tito. ¿Se acuerda? Bueno, si no se acuerda, le estoy recordando. Conjunciones. Todos usamos conjunciones en nuestro hablar diario. Y es importante, porque las conjunciones nos ayudan a hacer contraste de ideas, a expandir ideas, a aclarar ideas. En este caso, es una conjunción de contraste. ¿Por qué? Porque dice esto, pero ustedes, nosotros, los que estamos en Cristo. A ver, ¿cuántos están en Cristo? Levanten la mano. Bueno, no puedo ver su mano, pero usted está levantando su mano. Los que estamos en Cristo, dice, no están en la carne. ¿Qué quiere decir no está en la carne? No que no estamos en nuestra carne aquí. Se está hablando, no estamos controlados por nuestra, ¿dónde está esto? Por nuestra naturaleza humana. No estamos controlados por la naturaleza humana. A eso se refiere. ¿Y qué más dice? Dice, sino por el Espíritu. Por el Espíritu. Quiere decir que nosotros los cristianos no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. O sea, los dictados del Espíritu. El Espíritu nos guía. La oración siempre tiene que ser, Espíritu Santo, escúcheme bien, en esta mañana, guíame en lo que hago. El Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que dice Pablo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Me han escrito, a veces me dice, hermano, ¿hay 3 espíritus? Le digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. O sea, hay 3. Bueno, lo designa de esas 3 formas, pero es un solo espíritu, ¿no? Es un solo espíritu. Y es bien interesante porque cuando dice Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo, es la evidencia que Dios no es unipersonal, Dios son 3 personas y un solo Dios. Eso se conoce en teología como la Trinidad. Entonces, la Trinidad no es porque dice la palabra Trinidad, como los heréticos testigos de Jehová tratan de engañar y son tan mentirosos, son tan deshonestos, personas aborrecibles, porque ellos cambian la verdad de Dios con una Biblia que está cambiada. Y ellos con mentiras difaman a los cristianos diciendo que nosotros adoramos a 3 dioses, lo cual es mentira. No existe ningún documento confesional en donde diga que nosotros creemos en 3 dioses. Creemos solamente en 3 personas, en un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque aquí está y aquí lo vamos a ver. Fíjense lo que dice. Ustedes no viven en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios, fíjense el versículo 9. Yo quiero que ustedes agarren esto, porque esto es importante, hermano. De verdad. ¿Por qué es importante? Porque esto es su mejor amigo cuando estudia la Biblia. Usted lo subraya así. Los textos claves. Claro, no le va a poner toda la Biblia, pero los textos claves.
No sé si puede verlo ahí. Los textos claves. ¿Por qué esto? Ese texto nos enseña la Trinidad, el trabajo unido, sincronizado, sincronizado del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, fíjese lo que dice aquí. Dice, habla del Espíritu. Vamos a ver qué dicen las otras versiones, porque tenemos que estar seguros que dicen las demás versiones. Dice, exacto, esto está aquí. Voy a poner bueno, usted tiene la Valera, pero aquí está. Ahí está, la Reina Valera. Y aquí está la Biblia de las Américas. Yo les sugiero que se compren la Biblia de las Américas. Bueno, en el milagro de la internet usted no necesita comprarse, pero ¿sabe qué? Le voy a decir un secreto que no se lo he dicho a nadie y ahora lo van a saber. A mí me gusta así, tocar la Biblia, como los tiempos antiguos que llevaba, bajo el brazo, caminando. Saludaba a los vecinos, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. Ahora, había otros evangélicos que se lo ponían dentro de la camisa. Entonces yo le decía, oye, ¿qué? ¿Tienes frío en el pecho? ¿Qué te pasa? No, es que me van a ver que soy evangélico. Tenían vergüenza, tenían vergüenza. Vergüenza de este libro. Yo le digo, pero cuando te emborrachabas, no tenías vergüenza, ¿no? Cuando te drogabas en la calle, en la esquina, todo el mundo, y no tenías vergüenza. Y hoy, que llevas la Biblia, lo escondes, eres un miserable. Eso es, un miserable. ¿Qué vergüenza va a haber en la calle que uno lleve una Biblia? O cuál es más vergonzoso, llevar una cerveza en la mano todo cayéndose o drogado, o llevar la palabra de Dios. Yo nunca tuve vergüenza. Y yo salí del mundo, era muy malo. Cristo cambió mi vida. ¿Para qué voy a tener? Yo lo llevaba hasta así, llevaba. Pensaban que lo estaba vendiendo. ¿Está vendiendo la Biblia? No, no estoy vendiendo. Es para que tú lo mires impío. ¿Sí? Bueno, entonces lo que quiero decir aquí es que el libro de Romanos, cuando estamos leyendo, capítulo 8, tres cosas, una doctrina principal. Habla del Espíritu. Luego dice, si en verdad el Espíritu de Dios. Ahora, está hablando ahora del Espíritu de Dios. Pero fíjese, de Dios. El genitivo de significa que este espíritu es de Dios, pertenece a Dios y es de Dios. Pero también se origina de Dios, ¿no? De Dios, o sea, se origina. Primero espíritu por sí mismo, luego de Dios. Entonces el calificativo está que califica que ese espíritu es de Dios. Pero después dice, pero si alguno no tiene el espíritu de qué? De Cristo. Un momento. Por eso muchos se confunden. Dice, primero habla del espíritu de solo. Luego dice tener el espíritu de Dios. Pero después dice de Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Tres espíritus en mi cuerpo, más el mío, uno, son cuatro? No, no está hablando de eso. Pablo en su mente está simplemente enseñando lo que es Dios, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, Dios es espíritu. Dios obra por su espíritu. Y aquí viene la cosa, esto le va a explotar la mente. Y por eso que los heréticos no entienden. Ahí mismo, en ese texto, ahí no tiene que irse a otro libro. Dice, pero si alguno no tiene, la lógica nos tiene que decir que se está refiriendo al Espíritu de Dios, porque de eso está hablando. Pero no dice de Dios, dice de Cristo. Entonces ahí es donde los indoctos se caen y dicen, un momento, primero habla de Espíritu, luego dice que tenemos que tener el Espíritu de Dios y luego dice de Cristo. Entonces,
No entiendo, me confundió. Pues no se confunda, hermano. Porque si usted cree que Dios son tres personas, sino una persona, sino tres, entonces es lógico entender que Pablo tiene en su mente el Dios trinitario. Ahora, lo voy a poner, voy a buscar algo. A ver dónde está esto. Creo que esto es, a ver. Ya, esta es una Biblia, Testigo de Jehová. Yo tengo aquí Biblia, Testigo de Jehová, porque antes de ser cristiano, yo enseñaba la Biblia, Testigo de Jehová. Yo enseñaba en las casas. O sea, yo conozco su doctrina. Al igual que los mormones también. O sea, yo estuve metido en esas cosas y conozco eso. Ahora, Romanos, voy a buscar aquí en esta Biblia de los testigos, mal llamados testigos de Jehová, Romanos, y se lo voy a demostrar, capítulo 8, voy a ver cómo ellos lo ponen. Porque con esto uno se los evangeliza. Una vez yo usé su misma Biblia de ellos, que es aquí, que la tengo. Romanos 8, 9. Esto es para que ustedes sepan. Présteme atención, por favor. Su atención, su tiempo es muy importante para mí, para Dios y para ustedes mismos. Dice así. Sin embargo, aquí está leyendo la versión de traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, Romanos 8, versículo 9. Dice así. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu. Con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios. ¿O usted cree que está hablando de otro Espíritu? No, está hablando del Espíritu que acaba de mencionar. Pero ahora dice Pablo, Espíritu de Dios. Y aquí viene. Prepárense, hermano. Con esto a los testigos de Jehová les hacía orinar ahí donde estaban. Sí, más miedosos que un perro con el rabo entre las patas. Ahí les hacía orinar, porque decía, y dice aquí, pero si alguien no tiene el espíritu le decía, a ver, lee, ¿qué dice ahí? Le decía, lee, ¿qué dice ahí? De Cristo. Léelo otra vez, de Cristo. Yo le pregunto, ¿cuántos espíritus está hablando ese texto? Y se buscaron. A ver, dice espíritu, 1, ¿qué más? El espíritu de Dios, 2, y espíritu de Cristo, 3. ¿Está mencionando a quién? El espíritu, a Dios y a Cristo. Y como ellos aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, yo decían, ¿Cristo es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, mis amigos. Y así les dejaba. Totalmente refutados. Y aquí también los subrayo. Totalmente refutados. Derrotados los testigos de Jehová con su misma Biblia. Un solo texto. Un solo texto. Se quedaban mirándose, contándose los pelos o no sé qué hablaban, pero o hasta los ojos se les cruzaban. Ahí está la Trinidad, le digo. No quiero que me hablen más del fin del mundo, de la transfusión de sangre y los 44,000, un montón de tonteras que hablan, porque ustedes no saben la Biblia. Aquí está la Trinidad. Vaya a hablar con su pastor y pierda el tiempo allá. Yo tengo que dar comida a mi perro. Y ya, nada más. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Romanos 8:9. Habla del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos trabajando en el plan de redención desde el principio del mundo. Ahora, no es el único texto, hermano. Yo me puedo pasar horas enseñándoles. Nuevo Testamento. La relación que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres trabajando juntos para la redención del hombre, lo cual demuestra que Dios son tres personas y no una sola persona. No somos triteístas, no somos politeístas, ni siquiera hay un solo documento. No existe. No existe. Si yo tuviera 1,000,000, apostaría. Pero no existe un solo documento con el que diga los cristianos creemos en tres dioses. No hay. No hay. No hay. Yo les decía, ustedes dicen que creemos en tres dioses, deme un documento desde los padres apostólicos hasta ahora, donde diga, lo creemos en tres dioses. Muéstreme, no solamente hable tonteras y mentiras. Tráigame aquí, vaya al internet, busque, haga Google y dígame, oh, aquí dice esto. No hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque nunca los cristianos hemos creído
en tres dioses. Nunca. Siempre hemos creído que Dios es uno, en esencia, pero en persona son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es politeísmo, eso no es triteísmo. Bueno, esto que les digo, que me pasé estos minutos, es lo que nos enseña este texto. ¿Se dan cuenta cómo uno, cuando estudia las Escrituras, nos está diciendo eso? Así que no tengan miedo. Muchos hermanos me dicen, hermano, tengo miedo que el testigo toque la puerta de mi casa. Pero qué miedo, échele a los perros. Bueno, eso en realidad pasó una vez cuando vino un testigo de Jehová, mi perro, que ya tenía otro perro, oso. Estaba escondido. Testigo viene cuando hace, pues, le despertó a mi perro que está durmiendo. Hay que respetar el sueño del perro. Y sale mi perro grande. Y cuando vieron, salieron, pero más disparados que los demonios del ganadero. Corrieron, saltaron. Dije, nunca vi un testigo que va corriendo, pero bien rápido. Bueno, mi perro es grande, era grande, pero era el perro más cariñoso del barrio. Pero como lo vieron grande, salieron corriendo. En fin, pero el punto es, no tenga miedo. No tenga miedo a los herejes de los testigos. Ellos no conocen la Biblia. Ellos creen hacerle conocer porque le dicen, ¿no? A ver, habla, le dan la Biblia de ellos, ¿no? Testigo de Jehová. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Quiero hablarles sobre el reino de Dios que va a venir muy pronto. ¿Usted cree a dónde va usted cuando muera? Sí, por favor, aquí está la Biblia. No, su Biblia no, aquí está. Lea esto, por favor. Muy bien. Ahora, lea aquí también esto, ¿ok? Y lea esto y esto. Muy bien. Entonces le invito, mañana tenemos reunión en el Salón del Reino. Aquí está mi folletito. Yo me llamo Perico de los Palotes y venga, busque por mí, le vamos a ayudar. Ellos solamente repiten, sí, como Perico repiten, es verdad. Pero nada más. Entonces, avanzando el texto que tenemos, Romanos capítulo 8, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pertenencia. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo o el Espíritu Santo, que es lo mismo, no somos de él. Versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, preposición en, dentro, en nosotros, dice, el cuerpo está muerto. Cuando dice cuerpo, no nuestro cuerpo que está muerto, porque obviamente está vivo, células, sangre, se está refiriendo a la naturaleza humana. La naturaleza humana está muerto por causa del pecado. ¿Qué quiere decir muerto por causa del pecado? Quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, está controlada por el pecado, porque por eso dice por el pecado, a causa del pecado. A causa, estamos vivos para Cristo, estamos justificados, pero nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana está controlada por el pecado. Eso es así. Y dice aquí, pero el espíritu está vivo por causa de la justicia. Quiere decir, ¿no? Que espiritualmente nosotros estamos vivos. Tenemos la vida eterna de acuerdo a Gálatas capítulo 3, capítulo 4. En Gálatas dice que el que está en Cristo, el Espíritu de Él nos da a nosotros la vida eterna, ya presente. No que nos va a dar, sino que ya estamos con la vida eterna. Entonces estamos vivos en Cristo espiritualmente, aunque nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. A causa del pecado. Dos cosas, parece una dualidad. Humanamente hablando, el pecado nos controla, nuestro cuerpo, naturaleza, porque somos pecadores, no somos perfectos. Pero espiritualmente, dice aquí, Pablo dice aquí, ¿no? Estamos vivos por causa de nosotros, no, por causa de la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. Entonces, es un conflicto. Por eso nuestra vida, hasta el día en que partamos a estar con Dios, es un conflicto diario. Recuerda, que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y seguir limpiándonos de todo mal. ¿Ok? Eso tiene que tener en mente a usted. Y al mismo tiempo, dice, versículo 11, porque si el espíritu de aquel, ¿cuál espíritu de quién? ¿Quién aquel? ¿Cuál? Bueno, recuerde que Pablo en el en versículo 9 menciona que el espíritu de Dios y el espíritu de Cristo. Y aquí viene otra cosa muy importante. Esto es increíble. Dice, el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente está hablando del Padre. Pero hay una cosa importante. También dijo en el versículo 9, espíritu de Cristo. ¿Ok? Si el espíritu del Padre, de Dios,
Le resucitó a Jesucristo entre los muertos. Pero Pablo dice que el Espíritu es de Dios y de Cristo. ¿Cómo se entiende la naturaleza del Espíritu? El Espíritu es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La misma Biblia nos está diciendo, hermano. La evidencia escritural. Aquí está. Otra vez, marcador. Vamos a marcar. ¿Sí? Ya estoy marcando con usted. Así se estudian las escrituras. Y dice, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el poder del Espíritu Santo, si habita en nosotros, dice, ese Espíritu que resucitó a Cristo, de entre los muertos, también, adverbio, también vivificará los cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Ahora, hay dos interpretaciones aquí. Unos creen que se está refiriendo al día del juicio, cuando uno muere, resucitar. Y eso va a pasar. Pero la otra idea es que, bueno, Pablo está hablando, sí, de eso, pero está hablando de que ya estamos resucitados espiritualmente. Bueno, yo creo los dos. Creo que cuando uno está justificado en Cristo, Él nos da de su espíritu, tal como dice la Escritura, la ley del espíritu. Porque recuerde y dice allí, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Entonces tenemos el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir que ya hemos resucitado. Y está hablando aquí de la resurrección de la promesa que es hoy, que está pasando hoy, y al mismo tiempo está hablando de la resurrección en el juicio final. Y esto lo vamos a ver, ¿no? En la carta a los colosenses. Y vamos a ver, está en Colosenses, en el capítulo, déjame ver, aquí está, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y ya lo tengo aquí subrayado, mire. Colosenses capítulo 3. Léalo, abran la Biblia. Le voy a leer, dice la palabra de Dios. Así que si ustedes, aquí está la clave, hermano, aquí está. La Biblia es un tesoro. Por eso que no me canso leer la Biblia, hermano. Este es mi desayuno. Así que si ustedes han resucitado, eso es lo que se conoce como el aoristo, el tiempo aoristo del verbo. ¿Qué significa tiempo aoristo del verbo? Significa que una acción que sucede en el pasado, que continúa ahora y va a continuar siempre. Aquí está diciendo, así que ustedes van a resucitar con Cristo. No dice un futuro. Dice presente continuo que estamos viviendo la experiencia de haber sido resucitados en Cristo. Pero dice, un momento, ¿cómo que hemos sido resucitados? Si aquí estoy, todavía no he muerto. Bueno, es que no está hablando de eso. Está hablando de la posición espiritual en Cristo. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es espiritualmente. Usted puede ser, bueno, hermano, si soy nuevo, tengo la misma cara, yo creo que engordé inclusive más. No, no está hablando de eso. Está hablando espiritualmente. Entonces, dice aquí, hemos resucitado junto con el Cristo. Busquen las cosas de arriba donde el Cristo está sentado, no en las de la tierra. Versículo 3, Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto, mire, y su vida está escondida en Cristo. Hay una canción, ¿no? Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él, ¿no? Y dice, versículo 4, y cuando se manifieste el Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes se han manifestado. Entonces, aquí está la diferencia. El que está en Cristo, nosotros, ya hemos resucitado juntamente con Él. Ya hemos resucitado con Él.
¿Cómo se entiende eso? Se entiende como, por ejemplo, a ver, ¿cómo le puedo decir? Bueno, aquí este es un dinero de Irak, ya no sirve, pero un amigo que estuvo ahí me lo dio. Supongamos que este dinero tenga valor. Bueno, aquí sí tiene un número, 5,000, dice, digamos 5,000 pesos. Y dice, ¿sabes que este 5,000 es para ti? Pero ese 5,000 va a ser para un evento que va a ser a fin de mes. Ya está aquí. Esto es tuyo. Prácticamente tú estás en el evento, no tienes que preocuparte de nada. Tú solamente vas cuando va el evento, se lo entregas y ya está. Listo. Ya, tú estás ahí, ni te preocupes. Él no está en el evento físicamente, pero ya tiene asegurada su lugar en el evento. Por lo tanto, él puede decir, oh, yo ya estoy en el evento. Es lo mismo. El que esté en Cristo ya ha resucitado con Cristo, como dice, en el sentido de que ya tengo mi salvación asegurada. Y cuando Él se manifieste, ¿qué cree que va a pasar? No me va a decir, ¿sabes qué? Cambié mi opinión. No, Dios no cambia de opinión. Dice, seremos manifestados con Él en gloria. No, no, no le, no le, no le alegra eso el corazón, hermano. A mí sí. A mí me alegra bastante. Y hay mucho que hablar. Colosenses arroja mucha luz al libro de Romanos. Entonces, Pablo está hablando en Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice, si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús habita en ustedes, Él también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en ustedes. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es más, yo podría cambiar el título de mi texto y decir, vivos en Cristo, vivos en el Dios trino o triuno. Ya lo cambié. Porque eso es exactamente lo que está diciendo la Escritura. Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando en nosotros, nos da su Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no pertenece a Él. Y nuestro cuerpo mortal está muerto a causa del pecado, pero nuestro espíritu vive por la justicia de Cristo. ¿Cómo aplica usted en su vida? Aplicación. Vivir en esa vida que Cristo me da. Vivir en el gozo de Cristo. Y confesar todos los días mis pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y seguir limpiándonos. Imagínese el río, ¿no? Imagínese el río de toda maldad. Que esta palabra haya llegado a su corazón, que esta palabra haya llegado a su mente, su espíritu haya sido beneficiario y pueda haber su espíritu crecido en gracia y conocimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu espíritu nos siga guiando a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias por darnos vida en Jesucristo, la esperanza de la resurrección eterna, la justificación y la salvación. Que la sangre de Cristo siga como un arroyuelo, como un río que nunca deja de correr, nos siga limpiando de todo pecado. Y así, con esa fe puesta en Jesucristo nuestro Señor, nadie más, oramos. Amén. Que la gracia, la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy, Día del Señor, les sugiero que haga tiempo, lea, estudia las Escrituras, hay mucho que aprender. Hay un tema que voy a poner más tarde referente a Revelaciones, capítulo 1, versículo 10, ya lo van a ver. Y bueno, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.